Buenos días, buenos días, mis amigos, familia, hermanos, parientes, compadres, todo. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, por acompañarme este domingo y como cada domingo lo hacen varios de ustedes, muchos de ustedes. Quiero agradecerles eso, pero quiero decirles que ese agradecimiento viene de mi corazón, de parte de Dios. Me imagino que viene una alegría. Y no es que esté triste el Señor, pero, pero se complace. Dice la palabra de Dios que Él se complace en que los adoradores le adoremos en espíritu y en verdad. Y es necesario que la adoración sea en espíritu y en verdad. Así es que si tú estás aquí para escuchar la palabra de Dios, para escuchar qué Dios tiene para ti, qué Dios quiere decirte, qué Dios quiere hablarte. Estás en el lugar correcto, no porque este sea el único lugar. Tienes la libertad de estar en otros lugares, pero créeme, todos los que estamos aquí, aunque a veces nos cuesta un poco de trabajo ponernos de acuerdo o poner las cosas en orden, siempre hay algo. Lo hacemos de mucho corazón. O sea, lo hacemos entendiendo y sabiendo y confiando que no hay nada que pudiéramos hacer, ¿no? Para, para estar como con una estrellita delante de ti. Lo que hacemos, lo hacemos por puro agradecimiento a lo que ya has hecho por nosotros. Así es que, disculpa si de repente damos la impresión como que queremos ser especiales, ¿no? Eh, Sé que soy especial. No es cierto. No, no queremos dar esa impresión, queremos ser pues, lo más transparentes y sencillos, ¿no? Queremos, como hoy, tener una conversación contigo así, tranquila, aquí sentado, hoy voy a estar sentado, y voy a conversar contigo y con mis hermanos aquí acerca de dos milagros que tienen, que parece que interrumpen una diálogo que traíamos acerca del capítulo 9 de Hechos, donde estábamos hablando de Pablo y de cómo fue su transformación, su conversión. Y entonces parece que como que de repente cambia de sentido y no, es simplemente una cambio de escena que nos prepara a un momento todavía más interesante. Pero estos dos milagros tienen mucho que enseñarnos. De hecho, para Dios no hay sorpresas. Dios tiene preparada su palabra, ordenada, de una manera tan especial, como una gran orquesta, porque Él es el maestro de maestros. Así es que lo que vamos a leer creo yo, esta mañana mucha enseñanza. De hecho, la palabra, el título, igual, ¿no? Si alguna vez te toca predicar, y yo sé que a todos nos va a tocar en algún momento hablar, compartir o predicar la palabra de Dios, a veces empezar el tema, eh, es cómo hago para empezar el tema, ¿no? Si es una plática entre amigos o en familia, y sientes el anhelo de compartir la palabra. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Dices, ¿cómo empiezo? ¿Qué les digo primero? ¿Cómo rompo el hielo? Así es en la prédica para poner el título. Y le daba vueltas y le daba vueltas. Así es que esto de levántate de tu cama pudiera interpretarse de diferentes maneras. Como si es la mamá que dice, levántate de tu cama, o el papá, ya levántate de tu cama, o al enfermo, ¿no? Esos milagros que hizo nuestro Señor. ¿Cuál es el sentido? Bueno, déjame ver si mi corazón estuvo alineado con el Señor, porque este título de levántate de tu cama tiene que ver con esos milagros, pero creo que tiene mucho que enseñarnos hoy. Voy a orar para que podamos todos eh, poner nuestro corazón en línea y ponamos en los siguientes minutos atención a lo que Dios tiene para decirnos. Mira, te voy a decir una cosa. Yo puedo ser el más imperfecto y soy el más imperfecto tal vez. Puedo ser la persona más menos indicada y tal vez, pero te digo de corazón que cuando Dios quiere hablarte a ti, dice la palabra de Dios que las mismas piedras hablarán. Entonces, si no soy el correcto, por lo menos soy una piedra que Dios puede utilizar hoy para hablarte y hablarnos a nosotros. Y especialmente a mí, porque eso es lo que pasa siempre.
que predico y que dejo ya las prisas, que dejo ya la carrera de querer hacer las cosas bien y dejo que el Señor sea el que obre, es cuando Dios me habla a mí también. Así es que déjame orar para que podamos poner esto en las manos del Señor. Padre bendito, yo te doy gracias esta mañana, Señor, tarde. Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu perdón. No quiero que sea una oración rutinaria. Quiero pedirte perdón, Señor. Quiero pedirte perdón, quiero pedir tu bendición. Quiero pedirte que tú me laves, Señor. Que me sigas dando vida, que me sigas dando fuerza, que sigas, Señor, a todos los que escuchamos y buscamos tu palabra, sigas, Señor, trabajando en nosotros, porque dice tu palabra que el que empezó la obra, buena obra, la va a terminar. Es decir, no somos productos terminados. Lo seremos cuando estemos delante de ti, pero en este tiempo necesitamos que tú, Señor, sigas lavándonos y lavándonos cada día, Señor, porque te confieso, Señor, que a veces, eh, voluntaria o involuntariamente, a propósito o sin propósito, que fallamos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a cada vez ser más leales, ser más alineados a tu voluntad, a tu palabra y a nuestras acciones, a nuestras palabras, a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que hablamos. Te pido, Señor, que tu palabra vaya trayendo como hoy información y fuerza para que nosotros seamos transformados. Tu palabra tiene el poder, tu palabra tiene el poder, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Perdón. Entonces nos atravesó un gallo en este momento. Estamos en el capítulo 9 del libro de los Hechos y parece que ya nos tardamos mucho en este capítulo, pero no sé si de repente vamos a agarrar un ritmo más rápido. Lo que sí es que hoy vamos a estar en el final del capítulo 9, en los versículos del 32 al 43. Aquí hay un salto, hay un brinco, hay una desviación a lo que veníamos hablando. Veníamos hablando, si bien recuerdas, si has estado con nosotros, acerca de los primeros milagros, las primeras manifestaciones del Espíritu Santo, la primera vez que hay un castigo de parte de Dios para quien quiso engañar al Espíritu Santo, la primera vez que la iglesia se forma, las primeras veces. Y en esos primeros escenas encontramos a un personaje, Saulo, ¿se acuerdan? Que estaba yendo, pensando que hacía bien, estaba yendo y persiguiendo a los de El Camino. ¿Qué era el camino? Bueno, esta forma de enseñanza, esta forma nueva de vivir que había enseñado nuestro Señor Jesucristo y resulta que lo encuentra en camino a Damasco, lo tira una luz y se convierte, habla con el Señor, Dios lo pone en un stand-by, lo pone ahí en una ciudad y empieza a predicar, empieza a hablar la palabra de Dios, empieza a, a decir que ese hombre que habían crucificado era el Hijo de Dios y terminábamos diciendo en ese último versículo 22 del capítulo 9, demostrando que Jesús era el Cristo. No solo hablaba, pero demostraba. Y bueno, hasta ahí nos quedamos con Pablo, se quedó en ese momento. Eh, vale decir que entre los capítulos, de los versículos eh, 30 y, no, de los versículos 18, que le caen de los ojos como escamas, y luego dice que queda dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que, que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿no? Entre el versículo 22 y el 23 hay un espacio de 3 años. No se nota aquí, pero 3 años pasan antes de que, después de su conversión, el apóstol Pablo suba a Jerusalén para conocer de primera mano a los apóstoles, ya los conocía, pero para conocerlos en esta nueva eh, dimensión de su vida, en esta nueva forma de vivir su vida, dándola para Cristo. En eso nos quedamos cuando viene un salto en el versículo 32, ¿no?
en el versículo 32 del capítulo 9, parece que el apóstol Lucas, perdón, el escritor Lucas, que es el doctor que la tradición dice que es el doctor que anduvo con Pablo en varias de sus viajes, y que está escribiendo esto y que escribió el Evangelio de Lucas, muy ordenado, como una persona intelectual, muy ordenado, muy secuencial. En este momento, este escritor Lucas hace un cambio y nos habla de dos milagros. El milagro de la curación de alguien que está paralítico, dice la Biblia, por casi 8 años, y el milagro en la vida de una mujer llamada Dorcas. Eh, Vamos a leer estos dos milagros y vamos a ver qué tienen en común, primero, eh, qué propósito tienen, segundo, y qué nos enseñan como tercer punto. Así es que al terminar esta prédica, yo quisiera que tuviéramos una idea clara de qué tienen en común estos dos grandes milagros, cuál es el propósito de estos milagros en medio de esta prédica, en medio de lo que estábamos leyendo, y qué podemos aprender de esto. Así es que permítame o acompáñenme a el capítulo 9 del libro de los Hechos, capítulo 9, y voy a empezar en el versículo 32. En algunas Biblias dice la curación de Enías. Así es que dice así el versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Enías, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Enías, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mm. Déjame que podamos parafrasear un poco este versículo 32. Digo, estos versículos del 32 al 34. Dice que Pedro, como un cambio de escena, estábamos con Pablo, ahora cambió la escena y nos pone a Pedro, así como el foco, ¿no? Como en las películas, cambio de escena, y ahora nos presenta a Pedro, el apóstol Pedro, este pescador, me imagino, que era un hombre recio, siendo de trabajo, pescador, un trabajo muy, muy pesado, sobre todo en esas épocas, un hombre de manos, me imagino, toscas, eh, recio en su piel por el sol, por la sal, esta apariencia tosca y casi petrificada, va caminando y va anunciando el evangelio, va visitando las ciudades, ya, ya con algo más tierno en su corazón, ¿no? Si por fuera se veía recio, duro, y a veces, por ejemplo, mis facciones son recias, ¿no? Muchas veces las personas que me conocen de primera vez dicen, yo pensaba que eras bien enojón, que eras malo, ¿no? Y les digo, porque es que mis facciones son duras. Mi papá también era de facciones recias, y no es que soy árabe, pero me confunden con personas del Medio Oriente. Parece que las personas del Medio Oriente tienen esas facciones así muy, muy rígidas, ¿no? Entonces, igual, me imagino al apóstol, eh, Pedro, este hombre que era arrebatado y que decía, yo, Señor, voy a donde tú quieras y yo me aviento. Y la vez que lo atraparon o que fueron a arrestar a nuestro Señor Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los guardias y a la hora de la hora se echó para atrás y dijo, no, yo no lo conozco, ¿se acuerdan? Y luego nuestro Señor Jesús cuando resucita y viene a ellos, eh, calma esa tempestad en su corazón. Me imagino a Pedro como un hombre, eh, como ese mar, ¿no? Embravecido. Un mar que no te puedes, cuando el mar está embravecido, no sé si nunca has estado en medio de un mar así, un poco violento por una tormenta, no te puedes confiar. O sea, si estás en medio del lago y hay una tormenta, tienes que salirte porque no puedes confiar en las olas, ¿no? Parece que no son fuertes, pero de repente una corriente te puede jalar. Imagínate el mar donde puede haber además algún tiburón o algún, no sé.
No te puedes confiar. Este hombre así era, tipo mar arrebatado. Eh, y me imagino mucho la escena cuando el Señor Jesús dice que estaba en la barca, vino una tormenta, los pescadores, los apóstoles se pusieron nerviosos, él se levantó y le dijo, calma, calma, le dijo al viento y el viento se calmó, ¿no? La tormenta cesó. Así me imagino a Pedro, una vez que nuestro Señor Jesucristo resucitó y nos demostró que Él tenía autoridad sobre la vida y la muerte y que la autoridad de Él era total porque era Dios, era el Hijo de Dios, era Dios mismo resucitado, viene y lo restaura de una manera poderosa, ¿no? Le dice, ¿me amas, Pedro? 3 veces le pregunta, 3 veces lo negó. eh, Pedro termina diciendo, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, ¿no? Eh, Ese mar tempestuoso que había en su corazón ahora se convierte en un viento, eh, un viento que limpia, un viento que trae frescura a los corazones porque viene trayendo el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, con una convicción total. Tan convencido, su fe había aumentado tanto que él hablaba las cosas convencido de que iban a suceder. No dudó que preguntaba al Señor en oración, Señor, ¿quieres que haga esto? Pero aquí vemos que llega a esta ciudad donde dice que iba visitando a los santos. Una palabra ahí que te va a llamar la atención, la palabra santos. La hemos escuchado mucho tiempo a los que tenemos una trascendencia católica y pensamos que santos es la persona muy buena. De hecho, estos santos que canonizan, es decir, que los elevan de un plano humano a un plano entre humano y celestial, y que estos santos son capaces de hacer milagros y que estos santos son capaces de interceder por nosotros, dice, ¿no? Las enseñanzas. Y entonces cuando leemos aquí, visitado a todos los santos, pensamos que andaba visitando a gente buena, ¿no? Pero no, déjame decir que la palabra santo, por si no sabías, lo que significa es apartado. La palabra santo significa apartado. Y cuando Dios te encuentra, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú declaras que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo aceptas en tu corazón y le pides perdón y vienes al arrepentimiento, en ese momento dice la palabra de Dios que Dios envía su Espíritu Santo, eres sellado por el Espíritu Santo o eres apartado para Dios. Si bien no dejamos esta tierra y no nos morimos y cerramos nuestros ojitos pispiretos, decía mi papá, y, y ya estamos con el Señor, sino que seguimos en esta vida donde hay que seguir trabajando, donde hay que seguir comprando, donde hay que seguir vendiendo, donde hay que seguir viviendo y bueno, y que a veces es difícil y de repente nos tropezamos y aunque queremos hacer lo bueno, decía Pablo, no hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero. Y tenemos que tener esta lucha emocional, mental, personal, honesta, donde al querer buscar de Dios y al darnos cuenta de nuestros errores y al querer hacer lo bueno, de repente hacemos lo malo. Esto, buscando de Dios, muy lejos de llevarte a una locura y a una desesperación, nos lleva a una paz. Cuando te das cuenta que ya Dios te perdonó, que ya le pediste perdón a Dios y vuelves a fallar y buscas, pero buscas del Señor, pero buscas del Señor, pero le pides al Señor, un día la luz viene a tu entendimiento y te das cuenta que sí, vas a fallar. Si no estás cerca de Él, vas a fallar. Es lo que quiere decir Pablo. Me doy cuenta que mientras esté en este cuerpo, mientras esté en esta vida, si me suelto de tu mano, Señor, voy a volver a fallar. Así es que cuando esa convicción viene a tu corazón, ¿sabes qué? Te quieres tomar de la mano del Señor, tomado de la mano del Señor, y tu perspectiva cambia, tus fuerzas se renuevan. Antes decía yo, es que, decía mi esposa, le decía yo a mi esposa cuando empezábamos en este camino y de repente fallaba, le decía, es que fue circunstancial, las circunstancias me obligaron. Y ya se aprendió tanto la palabra mi esposa que decía, no me vengas con tus circunstancias, ¿no? Porque una y otra vez. Pero eh, no fue de la noche a la mañana, fue un camino largo, más largo tal vez del que debió haber sido,
y mi esposa estuvo conmigo, me aguantó, ahí he estado, ahí está, pero la convicción del cambio vino cuando entendí que aunque yo dijera, ya no, aunque yo prometiera que ya no, no iba a poder, más bien era, Señor, ayúdame, dame fuerzas, sé tú en mí. Y entonces este Pedro, que era medio violento y arrebatado, no fue hasta que se dio sus fuerzas, se rindió y dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, Señor. Así es que ahora va caminando y va visitando las iglesias, estas iglesias que se habían estado formando ya, porque al haber persecución en Jerusalén, muchos se dispersaron, pero esos que se dispersaron no se quedaron callados, se dispersaron y iban como contentos, demostrando, hablando que Jesucristo, el que habían crucificado, ¿se acuerdan? Jesucristo el que estuvo en la cruz, Jesucristo el que hizo milagros, Jesucristo el que levantaba a los muertos, Jesucristo el que sanaba a los paralíticos, a los enfermos, a los leprosos. Ese Jesucristo es el Hijo de Dios, realmente resucitó, realmente está vivo, realmente tenemos esperanza, porque la resurrección es una realidad. Y entonces iba y predicaba y las iglesias estaban creciendo. Entonces el apóstol Pedro, por los datos que habíamos leído al principio, parece que le gustaba ir a las iglesias y ver cómo estaban, no autorizando, no aprobando, sino visitando a los santos, visitando a los que en medio de esta población, de este mundo, habíamos sido apartados, eh, apartados para el Señor. Y entonces llega a este lugar, a la ciudad de, Lidia, Lida, perdón, a la ciudad de Lida, y encuentra a una persona que es paralítico por más de 8 años. Y me gustaría que pusieras atención en esto. Cuando él se acerca, en el versículo 34, a este paralítico que tiene 8 años de estar en ese catre, en esa cama, en ese costal, no sé cómo le llames, está ya acostado. Mm, Pedro tiene la convicción de lo que va a hacer y lo que va a decir. Te digo que posiblemente, no posiblemente, muy seguramente Pedro conversaba todo el tiempo con el Señor, todo el tiempo en oración. Esa conversación que tú puedes tener todos los días, donde le preguntas al Señor eh, cómo estoy, cómo voy. Señor, ¿te acuerdas de esto? Y platicar con Dios. O sea, es bonito llegar a ese estado. A veces yo me encuentro platicando con Dios, estoy haciendo algo en lo que estoy entretenido y estoy en mi mente a veces pensando y hablando con Dios. Eh, y créeme, me ha respondido y te puede responder a ti. Eh, la voz de Dios es algo maravilloso. ¿Sabes qué es la voz de Dios? Porque te revela cosas de ti mismo, te revela cosas de su palabra. Es como luz en la oscuridad, no sé cómo explicártelo, pero es como de repente entiendes algo, pero entendías. Conoces algo que no conocías, sabías algo que no. Te viene el razonamiento, con razón, así como cuando dices, con razón, 2 por 2 son 4, así, y que dices, wow, así sucede. Conversa con el Señor y vas a ver qué hermoso es platicar así con el Señor todos los días. Así es que yo creo que Pedro tenía esta convicción y tenía esta costumbre. Así es que llega con este paralítico y le dice las mismas palabras que había escuchado de su maestro cuando él caminaba con él, ¿no? Pero fíjate, no le dice, te digo, como nuestro Señor Jesús, levántate. En esta ocasión en la que nuestro Señor Jesús levantó a un paralítico, eh, ¿se acuerdan de esta escena en Lucas capítulo 5 versículos del 17 al 26? Es una escena en la que le traen unos amigos, le traen a un paralítico, un hombre que había estado por mucho tiempo enfermo, unos amigos lo traen para que lo sanen, hay mucha gente, no pueden entrar, así es que hacen un hoyo en el techo de la casa y lo bajan y lo ponen ahí y está la gente observando qué va a hacer, ¿no? La fe de los amigos es tan grande que hicieron un hoyo como sea porque sabían que delante del Señor Jesús iba a haber sanidad y ya su fe estaba ahí actuando. Así es que cuando lo bajan y lo ponen delante del Señor, lo que sucede simplemente es un proceso de certificación.
Porque hay ahí, según lo lees en Lucas capítulo 5 versículos del 17 al 26, hay algunos fariseos, estos hombres que siempre estaban viendo dónde encontraban un error. Estaban así como dicen, cuchillito de palo que no corta, pero cómo molesta. Ahí estaban, y ahí estaban, y ahí estaban. Y entonces nuestro Señor Jesús ve a este paralítico, ve a los amigos y sabe que la necesidad más grande es que él pueda recuperar su seguridad, que él pueda, este paralítico, recuperar su valor como ser humano. Y le dice, tus pecados son perdonados. Y eso no me hemos puesto atención, tal vez. Déjame decirte que un hombre paralítico, un enfermo en ese tiempo, en esa comunidad, era un hombre que había cometido un pecado tan grande, que pensaban, que había cometido algo tan horrible que Dios lo había puesto ahí. Es decir, en el pensamiento judío, una persona con una deformidad, una persona con una enfermedad como esa, era un castigo directo de Dios por la maldad de él o de sus padres. Así es que lo primero que hace nuestro Señor Jesús es ponerlo al mismo nivel de los demás o más alto, porque le dice, los pecados son perdonados. Lo está diciendo el Señor, le está diciendo a un hombre a los que todos alrededor lo consideran pecador. O sea, no hay misericordia, lo consideran pecador y por pecador estás tirado y por pecador es paralítico. Esa es la forma de pensar y esa es la forma de pensar que a veces nosotros podemos tener cuando vemos a una persona en desgracia. Pues está así porque quiere, ¿no? Está así porque pues, le gusta tomar, está así porque se metió en deudas, está así porque como come, pues claro, se le subió el azúcar por como esto, por como aquello, chocó, pues por cómo maneja, ¿no? Y a veces nos llama la atención más la posibilidad de que sea un error lo que ocasione lo que está ahí. Y en la mayoría de las veces, déjame decirte que pudiera ser, pero Dios nos está invitando a tener misericordia. Somos llamados siempre a tener compasión y misericordia. Eh, si hemos recibido de misericordia del Señor, o si has entendido que has recibido misericordia y esa misericordia es primero o más grande, que te ha perdonado tus pecados, que me ha perdonado mis pecados y que me ha dado un lugar en la mesa, dice, donde un día vamos a comer en la mesa celestial, en la mesa del Rey, en la mesa con Dios. Es una convicción que tenemos los que hemos caído, nos hemos levantado y Dios nos ha levantado. Nos hemos caído y Dios nos ha levantado. Y cada vez que te levantas y ves la misericordia de Dios, y al otro día puedes respirar tranquilo y el llanto ya se fue y viene esa confianza de saber que Dios ya te sanó, que Dios ya te perdonó, eh, hace que tengas misericordia, que tengas compasión, que no veas inmediatamente el error. Necesitamos aprender eso. Necesitamos a preguntarnos cómo es que llegó esta persona aquí. Mira, no me doy golpes de santidad ni de nada. Una vez vi en la esquina de donde yo trabajaba una jovencita, bueno, digo jovencita, no sé cuántos años tenía, eh, desalineada, sucia, pidiendo limosna. Se veía que usaba drogas, se veía que andaba mal, ¿no? Y me di cuenta cómo es Dios porque el sentimiento que me vino cuando la vi fue, ¿quién fue el perverso que la indujo a las drogas? ¿Dónde ella perdió la esperanza? ¿Dónde perdió el sentido? Y me dolió, ¿eh? Créeme, me dolió. Me dolió pensar que podía haber sido alguien, una muchachita. No te estoy diciendo del físico, no estoy hablando de que cómo es, pero podía haber sido una muchachita bonita, limpia. ¿En qué momento se tropezó? ¿En qué momento perdió la esperanza? ¿En qué momento dejó de ser una hija de Dios hermosa? No es que no era la hija de Dios, me refiero a la condición. Y me dolió. Y, cosas así han hecho que reconozca que Dios me ha perdonado tanto, que Dios ha tenido tanta misericordia por mí,
que me mueve a tener compasión por otros, misericordia por otros. Y de nuevo te digo, no es que soy, ay, la palomita blanca. Lo que te quiero dar a entender es, si tú empiezas a tener en cuenta lo que Dios ha hecho por ti y dejas de criticar, créeme, poco a poco tu corazón se va a hinchar y se va a llenar de esa gracia y de esa misericordia que se necesita mucho en este mundo, que se necesita mucho en estos tiempos. Así es que nuestro Señor Jesús primero restaura a este hombre y le dice, tus pecados te son perdonados. Los que estaban de criticones le dicen, ¿y quién es este para perdonar pecados? Y Jesús les dice, bueno, para ver que vean, o sea, demostrándoles, para que vean que tengo autoridad para perdonas pecados, les pregunto qué es más fácil decir, ¿te perdono tus pecados son perdonados, o levántate? Y fue una pregunta que los dejó igual, ¿no? O sea, según ellos, el único que puede perdonar es Dios. Y según ellos, pues era imposible que este paralítico de toda la vida se levantara. Pues dice nuestro Señor Jesús, para que vean que tengo autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. ¡Wow! Y en ese momento se levantó este hombre y empezó a caminar. Y imagínate ahora la posición, el cambio de situación. Un paralítico tirado en el piso al que tal vez pasaban y lo veían con tanto desprecio que le daban la vuelta porque tenía que ser tan pecador que estaba enfermo. Ahora no solo está sanado, sino que está perdonado y brincando y alegre, ¿no? Esas cosas las vio Pedro. Y, y si tú ves estos milagros en tu vida, vas a tener una fe como la de Pedro aquí, porque su fe era tan grande que no dudó. O sea, no dijo tampoco, mira, te ordeno, te digo, recibe el poder, ¿no? Como muchos sé que va la mano y se caen las personas y dijo, fíjate cómo le dijo, Pedro le dijo, Enías, Jesucristo te sana, Jesucristo te sana. No dijo, el poder que está en mí, o le ordeno al, no, Cristo te sana, porque el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo hay poder, en el nombre de Jesucristo hay poder. Lo que mueve ese poder es tu fe, tu confianza en Dios. No dudando, tu confianza en Dios. Y la confianza en Dios se aprende, se nace en ti con el conocimiento del Señor. Así es que lo sana, dice, y enseguida se levantó. Ahora, se levantó de un catre, y esto es un poco de la enseñanza, se levantó de un catre en el que había estado 8 años. ¿Cuántas veces se te hace a ti que lo limpió? O sea, ¿cuántas veces tú crees que él se levantó y limpió su cama y se volvió a acostar? ¿Cuántas veces crees que lo ha hecho? ¿O cuántas veces crees que alguien lo hizo por él? ¿No? Me imagino que estaba medio apestosita la cama. Me imagino que estaba medio sucia la cama. Enseguida se levantó, se levantó. Nuestro Señor Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu catre, toma tu cama y anda, ¿no? O sea, levántate, toma tus cositas y a trabajar, a caminar. Y este hombre se levantó del lugar donde ya estaba acostumbrado a su olor, a esa cama medio sucia, medio, no sé, me imagino que ya olía feo. No, nunca, por alguna razón, nunca te has acostado en tu cama y se te han olvidado cambiar las cobijas o las sábanas más bien, y te vuelves a acostar y como que ya huelen así no sabes si las pusiste al revés o lo que estaba en los pies lo pusiste arriba, pero ya huele así como medio rancio, ¿no te has dado cuenta? Y dices, y entonces vas y las cambias por fin, ¿no? Aquí pasa, o sea, cada 3 meses que cambiamos las sábanas, ya cuando las cambiamos decimos, ya huelen raro. Este hombre por fin se había levantado de esa cama, podía, si no limpiarla, cambiarla totalmente. Es decir, que la siguiente vez él se acostó en una cama limpia, diferente. Él durmió diferente. Él descansó diferente. ¿Sabes? Cuando Dios te levanta, no solo te levanta para hacer algo, no solo te perdona para que restaurarte,
tu posición delante de Él, no solo te perdona para que tu seguridad en ti mismo vuelva a ser, no solo te perdona para que puedas ir y compartir con otros esa confianza y tengas la necesidad de decirle a otros, en Jesucristo hay vida, en Jesucristo hay esperanza, sino que te da un descanso fresco, te da un descanso diferente. Tus noches son diferentes, tu descanso va a ser diferente. Puedes dormir tranquilo, tranquilo. Eh, por eso necesitas escuchar la voz de Dios. Levántate, levántate. Ya no eres un paralítico, ya no eres un pecador, ya, ya no estás en el fondo. En este tiempo, Dios te dice a ti, levántate. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios no quiere que sigas postrado en una cama. Dios no quiere que sigas tirado en medio de vicios, en medio de pasiones, en medio de... Dios quiere darte libertad. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Es levantarte. Levantarte delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Ayúdame, perdóname. Para que entonces tu descanso sea totalmente diferente. Ya no tienes que oler tu mismo error. Vas a dormir tranquilo y vas a despertar con más fuerzas. ¿Qué tiene que ver esto con el siguiente milagro? Bueno, la historia sigue. Dice que habitaban en Lidia y en Sarón muchas personas, los cuales se convirtieron a Cristo. Quiero que guardes este versículo en tu corazón y al final hacemos referencia a este. Dice que los cuales se convirtieron al Señor. Todos los que se dieron cuenta se convirtieron al Señor. Pero la historia sigue, dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y que en griego quiere decir sierva o venadita, o esa figura de animalito dócil, animalito bello. Así es que Dorcas, en griego, también hace referencia a la belleza, hace referencia a la delicadeza, ¿no? Entonces, dice que esta mujer se llamaba Tabita, y que quiere decir Dorcas. Dice, esta mujer abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, ¿te acuerdas que había hecho el milagro en Lidia? Pedro. Y Lidia estaba cerca de Jope, donde vivía esta mujer. Dice, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Parece que Dorca era de oficio de hacer ropas y era un oficio muy bien pagado. El hacer ropa, el tejer vestidos, era algo muy bien pagado porque primero no todos lo podían hacer, segundo no había tiendas como ir a una tienda de vestidos y comprar un vestido, no había ese tipo de cosas. Cada quien se fabricaba su propia ropa. Ella, al decir que esta era su función, habla de que era económicamente de buena posición, porque hacía túnicas y hacía vestidos. Túnicas y vestidos es ropa interior y ropa exterior para las mujeres. Y si era un buen estilo de vida, hacer ropa, pues imagínate hacer ropa para las mujeres, que las mujeres ya sabes cómo compran ropa. A veces compran ropa que no necesitan. Fíjate, mi esposa ha pedido ropa que tiene bueno, luego hablamos de eso. Pero en fin, imagínate el negociazo que era hacer ropas. Y ella les hacía ropas a las viudas. O sea, aquí habla de su economía era buena porque se dedicaba a hacer vestidos y conjuntos de primera, era como la marca popular, ¿no? Pero dice que hacía ropas y vestidos para las viudas. El hacer ropas y vestidos para las viudas
quiere decir que tenía ella una gran compasión. No sé si recuerdes o no sé si sepas, pero en ese tiempo, en la cultura judía, las viudas quedaban rezagadas, no eran un cero a la izquierda, eran un cero doble izquierda, porque en la cultura judía, en el pensamiento judío, no estoy hablando mal no es ni patriarcado, ni machismo, ni nada, era en ese tiempo el pensamiento. El pensamiento es que una mujer que había quedado viuda perdía incluso hasta sus propiedades si no tenía hijos, si no tenía alguien que la respaldara, no tenía derecho a tener posesiones. Entonces, normalmente las viudas eran las que más sufrían, porque se quedaban sin respaldo, sin apoyo de un hombre. Entonces, eran las que vivían normalmente en la condición de más miseria, de menos oportunidades, no podían trabajar porque pues, no había trabajos para las mujeres formales y entonces pasaban muchas necesidades. Y parece que Dorcas, esta mujer que tenía recursos, dice, hacía vestidos, el versículo 39, ¿no? Los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, versículo 40, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, otra vez, y a las viudas, les la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y muchos creyeron en el Señor. Un poco de revisión. ¿Te acuerdas que la idea de la prédica es ver qué tienen de común estos dos milagros? ¿Qué podemos, qué podemos aprender de ellos? Bueno, común tienen esto. Pedro lo que está repitiendo es lo que vio cerca de nuestro Señor Jesús. Pedro estuvo cuando allá en Lucas, bueno, Lucas nos relata esto, ¿no? Lucas capítulo 8, versículo 49, nos habla de esta resurrección, ¿no? De lo que había hecho nuestro Señor Jesús con una mujer, la hija de un hombre que había muerto y cómo nuestro Señor Jesús la resucita. De hecho, las palabras que usa Pedro aquí cambian solo en una letra. Mira, vamos a Marcos capítulo 5. Nada más para que nos demos una idea. Un Marcos capítulo 5, acompáñame ahí, por favor. La hija de Jairo, donde está sanando, ¿no? En el versículo 41, vamos a leer desde el 38. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a ellos que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Nuestro San Jesús llega, hay una escena caótica, acaba de morir una niña, la hija de este hombre, Jairo, y él les dice, ¿por qué lloran? No está muerta, solo duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido es, niña, y te digo, levántate. Una vez escuché una prédica acerca de eso, que leí esto, a ti te digo, que le dijo, niña, y te digo, levántate. Dicen algunos, es incluso serios escritores, que el Señor Jesús tuvo que decir, a ti te digo, levántate, porque si hubiera dicho el Señor, levántate, se hubiera levantado muchos muertos de los que estaban ahí, porque Dios tiene poder sobre todos. Entonces le dijo, niña, a ti te digo, levántate, o sea, nada más a ti, no vayan a empezar a levantarse todos, a ti porque hay una razón para los milagros. Y aquí la levanta y luego dice que la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente
Pero él les mandó que no dijeran nada. Pedro estuvo ahí presente, Pedro supo de esto, Pedro andaba con el Señor Jesús, y entonces cuando ve a esta mujer a la que ha muerto y a la que todos le están llorando, hace lo mismo, saca a todos de la casa eh, y hace dos cosas que quiero que pongas mucha atención porque en este relato Dios me ha enseñado varias cosas. Primero, saca a todos imitando lo que hacía nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque como buen alumno sabe que el maestro hacía las cosas de esa manera por alguna razón y él hace las cosas que el maestro le está enseñando. Si Dios nos dice que debemos orar, si nuestro Señor Jesús oró muchas veces, cada vez que tenía una petición, si sus tiempos de descanso fueron orar, ¿no sería bueno que pasáramos más tiempo orando? O sea, cada vez que nuestro Señor Jesús tenía tiempos de descanso, iba a orar. Incluso la noche que fue arrestado, él estuvo orando. ¿No será que nos está pidiendo que ores más, que pases más tiempo en oración? Y digo tiempo en oración, ¿no? No que estés todo el tiempo, como digo siempre, con el Jesús en la boca, sino que te tomes un tiempo de hincarte, tirarte al piso. Recuerda que tirarte al piso no es que es un método, sino es una señal de decir, Señor, me humillo delante de ti, sin ti no puedo. Y tirarte y decirle de corazón cómo estás, orar al Señor, hablar con Dios. Eh, Te invito a que lo practiques y vas a ver con tu corazón cambia, tu actitud cambia, tu expectativa cambia, tu forma de ser cambia. En fin, eh, Pedro aquí saca a todos y ora. Me llama mucho la atención como el versículo 40 dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Oró y orar quiere decir hablar con el Señor. Seguro que su oración fue, Señor, dame fuerza, Señor, si es tu voluntad, Señor, indícame, Señor, dime. Y cuando él escuchó la voz de Dios, dice, volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos. Tiene una cosa, no le oró al cuerpo, no oró, nosotros no oramos por muertos. Él se arrodilló, oró al Señor, recibió respuesta del Señor, se volvió al cuerpo y le dijo, levántate. Eso hay mucho que aprender. Eh, Velorios, rituales que hacemos cuando alguien muere. Es difícil que alguien muera, sí, es doloroso que alguien muera, pero no nos damos cuenta que la persona que ha muerto en los nombres del Señor, en el nombre de Jesucristo, está en un lugar que el mismo Pablo dice en un momento dado que no lo puede describir, el cielo no se puede describir, ese lugar es tan indescriptible que no hay palabras humanas para describir el cielo, para describir el lugar donde habita Dios, el lugar a donde vamos a estar con Él. Es un lugar tan indescriptible, tan precioso que, que yo creo que aquí cuando Tabita abrió los ojos, dijo, otra vez aquí. Imagínate, o sea, está con el Señor, está en ese lugar tan hermoso, y de repente, por alguna razón, abre los ojos, y el que ve es al hombre de cara dura, cerca de él, diciéndole, eh, levántate, levántate. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, Dios, Dios hace los milagros portentosos con una razón, y esta razón es llamar la atención. Aquí hay dos milagros que llaman la atención de los que están cerca. El primero, eh, Enías, un hombre que había quedado paralítico por 8 años, y dice que estaba paralítico por 8 años. Se habrá caído, se habrá enfermado. Me parece que entonces, si se marcan que hace 8 años y que era un hombre adulto, entonces antes estaba bien. De repente sufrió una enfermedad. No sabemos, pero por 8 años la gente sabía que este hombre no se podía parar. Por 8 años las personas se quedaron con la idea de qué habrá pasado con este hombre. Y de pronto viene
Pedro y no dice en mi nombre, por mis fuerzas, yo te ordeno, yo te digo, reclamo, declaro, como todas esas tonterías que dicen ahora, eh, eh, de yo reclama y protesto y declaro y en el poder. Y dijo, Jesucristo te sana. Y a Tabata, o digo, a esta Dorcas, se acercó al Señor, oró, la levantó y dice que dándole la mano, levantó y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó con vida. Vengan, aquí está, a resucitar. Los dos milagros tienen un fin, un propósito. Dice el versículo 35. Y la vieron, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. El milagro que, sí, la acción que procede o que viene después del milagro es la conversión al Señor Jesucristo, es aceptar. Esto fue notorio en toda Judea y mucha gente creyeron en el Señor, versículo 42. Los milagros que hacía Pedro eran la confirmación de que Jesucristo había resucitado, de que Pedro era un apóstol, de que la palabra de Dios era verdadera, pero que lo más importante no era hacer milagros, sino que lo más importante es que vinieran al conocimiento del Señor. ¿Por qué hago esta referencia? ¿Por qué pienso esto? No hay una lista de milagros. Hay más énfasis en las conversiones. Hay más énfasis en el número de personas que venían a Cristo. Eh, si tú buscas un milagro, tal vez estamos caminando otro camino. Nuestro Señor Jesús habló más del reino de los cielos y habló más de la esperanza que tenemos en Él, habló más de la gracia y de la misericordia que de hacer milagros. Lo más importante no es el aquí y a la hora. Lo más importante no es que cambies tu situación aquí y que dejes de sufrir aquí y que se acaben tus problemas aquí y que se acaben tus enfermedades aquí. No. Lo más importante es lo que sigue después de todo esto. Y algunos escritores, hay un filósofo que es el padre de la psicología moderna, así le llaman. Este decía que el cristianismo era una excusa, un pretexto para los que no tienen fuerza, los que no tienen poder. Nietzsche es este psicólogo que, que después lo siguió Sigmund Freud y empezaron a cambiar todo el concepto, ¿no? Y, y decía que el cristianismo era una excusa para aquellos que no quieren trabajar, para aquellos que no quieren superarse, que aquellos que son débiles, que son, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, como era un intelectual, pues puso en tela de juicio esta actitud sublime de confiar en el Señor todo el tiempo. Eh, y vino toda una serie de psicología y han venido ciclos y ciclos que quieren ahogar eso que llamamos fe, eso que llamamos esperanza, eso que llamamos voluntad de Dios. Eh, Al paso de los años, yo me he dado cuenta que no hay nada más seguro que ponerte en la voluntad del Señor, que no hay nada más seguro que confiar en el Señor, que no hay nada más seguro que hacer las cosas pidiéndole al Señor que sea tu guía, que sea su voluntad, que sea su plan, que Él te guíe, que te dé fuerzas. Y cuando tú haces esto, por convicción, cuando haces las cosas para el Señor, no vienen quebrantos, porque los estás haciendo para el Señor, lo estás haciendo por el Señor, y Dios siempre va a respaldar su palabra. Oye lo que te digo, Dios siempre va a respaldar su palabra.
Su palabra no vuelve vacía, su palabra tiene poder. Y si Dios te dice a ti que Él te ha perdonado, créeme, ya te perdonó. Y si Dios te dice a ti, levántate y anda, te puedes levantar. Si Dios te dice a ti, mira, sigue haciendo mi obra, no te canses, no te sientas que has muerto, sigue haciéndolo. No pierdas la esperanza, no pierdas las fuerzas. Aunque la tempestad está acercándose, aunque los tiempos parecen más oscuros, es cuando más debes brillar, cuando más debemos brillar, compartiendo la palabra. Aprende a compartir la palabra y vas a ver que el mensaje de esperanza que existe aquí calma tantos corazones. Calma más corazones que regalarle a alguien $1,000 para que salga del problema. Si puedes, qué bueno. Si puedes, qué bueno. Pero lo más importante es que puedas transmitirle la seguridad, la confianza, la firmeza, el poder, la autoridad que existe en la palabra de Dios. Por favor, levántate. Levántate y haz tu cama. Levántate. Levántate para que puedas descansar cada noche y recuperar fuerzas. Descansar de esa angustia de no sentirte perdonado o perdonada, de no sentirte limpia, de no sentirte suficiente, de no sentirte completo o incompleta por estar viudo, divorciado, separada, o dejado, o dejada. Eh, Olvídate de eso. Dios está contigo. Y bueno, a una mamá soltera yo le diría, ¿qué prefieres? ¿Al que se fue o a Dios? Cuando Dios está contigo, créeme, tú estás segura, estás más fuerte, luces hermosa. Y un día Dios, ¿por qué no? A lo mejor te trae un compañero. Y si no, mejores, tiempos mejores. Eres valiosa, eres fuerte como estás. Si eres padre soltero, mira, dedícate a ser un padre que forme hijos, hijas, seguros de sí mismo. Y ahí va a estar tu alegría, ahí va a estar tu fortaleza. Si eres hombre o mujer casado, eh, yo te entiendo. Ah, no es cierto. Si eres casado, disfruta ese estado, disfruta tu matrimonio, consérvalo, avívalo, cuídalo, ¿ok? Y si eres jovencito, jovencita, eh, no te pierdas, no te pierdas en vanidades. Sé un poco inteligente y date cuenta que el mundo va de mal en peor, pero que en Cristo tienes todo, siempre es mejor. Gracias por estar ahí. Y estos dos milagros que están en esta lectura nos dan el preámbulo para algo muy grande que sucede de aquí en adelante. La obra de Pablo, la obra de Pedro, dice el versículo 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón Curtidor, como en esas novelas de Y continuará. ¿Sabes que Pedro había cambiado tanto su forma de pensar? Todavía le faltaba, pero había cambiado tanto su compasión y su misericordia que se quedó en casa de un tal Simón, que era curtidor. ¿Qué significa eso? Bueno, Pedro había ampliado su corazón y ahora estaba más cerca de los que él antes consideraba impuros, porque un curtidor tenía que tener contacto con animales muertos y para un judío estar en contacto con animales muertos era ensuciarse. Ahora resulta que se queda en casa de un curtidor. ¿Qué está pasando con Pedro? ¿Qué Pedro? O sea, ¿qué pasa con Pedro? Eh, Vamos a verlo en el siguiente capítulo. ¿Sí? Vamos a verlo en el siguiente capítulo. Por lo pronto, déjame decirte que si quieres seguir caminando, que si quieres, si ya te llamó la atención lo que hace el Señor, pero todavía no puedes decir si eres cristiano o no, déjame decirte que no te preocupes. Solo dile al Señor,
Señor, no sé qué tan cristiano soy, no sé qué tan santo soy, no sé qué tan apartado me tienes. No sé si estoy apartado todavía, no sé si estoy marcado por tu Espíritu Santo, pero te necesito, Señor. Quiero conocerte más. ¿Me puedes recibir, Señor? Sí, pídeselo. Señor, ¿me dejas entrar y estar junto a ti, Tito? ¿Me dejas entrar? Porque yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Ya no tengo excusa. Lo que pasa es que siento que estoy muy lejos. Siento que nadie me puede perdonar lo que hice. Siento que si la gente supiera, si esa es tu oración, si ese es tu pensamiento, déjame decirte que Dios lo sabe, que Dios sabe lo que hiciste, que Dios sabe lo que viste, que Dios sabe lo que escuchaste. Y porque lo sabe y sabe que te hace daño, te quiere recibir. Así es que dile, Señor, ¿me dejas estar contigo? Te entrego mi vida, te entrego mi pasado, te entrego todo lo que soy. ¿Me dejas sentarme a tu lado, Señor? Te quiero seguir escuchando. Ayúdame, te lo ruego, Señor Jesús, en tu nombre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Si eso lo hiciste en tu pensamiento, estás más que apartado. Que Dios lo movió y lo mueve un corazón contristo y humillado. Nos vemos la semana que entra porque se pone emocionante. Aquí vemos los milagros, esos milagros que nos permiten ver que la acción viene, y viene mucha acción. Vienen cosas interesantes, interesantes para aprender, interesantes para madurar, interesantes para fortalecer tu corazón y tu fe. Los veo la semana que entra, si Dios lo permite, Dios me los bendiga hasta la semana que entra. Bendiciones.